Bienvenidos al primer podcast legal en Guatemala. Ahora yo sé. Y como siempre, trayendo súper temas. Hoy vamos a hablar de un tema que usted ha escuchado en todos lados y durante todo el año. Y es el amparo. Es un tema legal que realmente nosotros escuchamos en los noticieros, en TikTok, en Facebook, en todas las plataformas. Pero hoy usted se va a enterar para qué sirve el amparo, cómo se plantea un amparo y quién lo puede plantear. Y por supuesto, tenemos un súper invitado, como siempre, especialista en la materia, con más de 10 años de expertise en esta área. Con nosotros se encuentra el licenciado Ricardo Erazo. Licenciado, un gusto tenerlo por acá. Hola Ariel, buenas tardes, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Hoy queremos que en palabras simples, sin ofender a nadie, porque cuando digo simples o en palabras digeribles hay muchos que se ofenden, pero la idea es que usted entienda. Entonces, en palabras simples, queremos que nos expliques, licenciado, ¿qué es el amparo? Ok, el amparo es un mecanismo de defensa. Por medio del amparo podemos lograr que si un derecho nos fue vulnerado o se nos está afectando, podemos buscar por el amparo que se nos otorgue nuevamente. O si existe la amenaza de que el derecho sea vulnerado, que se nos garantice. Digamos, el amparo es para garantizar y restituir. ¿Por qué se creó esta figura legal? ¿A base de qué necesidad se creó esta figura legal? Pues la necesidad deviene del mismo objeto de la ley, que es proteger a las personas y garantizarles sus derechos constitucionales. Si bien es cierto, licenciado, hemos escuchado a lo largo de estos años temas de amparo pues, políticos, que la Corte, que el Congreso, que incluso hasta personas, hemos escuchado que tal persona planteó un amparo, abogados, pero realmente, ¿quién puede plantear un amparo y cuáles son los requisitos básicos que debe tener ese amparo para que al final pues, sea admitible? Claro. Con relación a la primera de las preguntas, ¿quién puede interponer una acción de amparo? Todos. Puede ser una persona individual o una persona jurídica. ¿Quién puede interponer la acción? Uno de los requisitos es que esta persona sea afectada de su derecho, porque hay varios presupuestos legales que hay que cumplir. Entre ellos está la temporabilidad, que está habla de relación al tiempo, porque hay un plazo para solicitarlo. Temporabilidad, tenemos legitimación, que debería ser la persona que tiene el derecho para poder presentarlo. Esos son los presupuestos que debemos de cumplir. ¿Algún ejemplo? Pero a mí me gustaría que nos dieras un ejemplo que le pudiera ocurrir a un ciudadano guatemalteco. Porque pues si bien es cierto, hemos escuchado todo tipo de amparo, pero a veces el guatemalteco de a pie no comprende, porque obviamente pues en la tele solo vemos plantear un amparo por tal cuestión y dan la terminología jurídica, pero algún ejemplo de algún amparo donde al final se le reinstituya un derecho a un guatemalteco que nos podrías brindar. Claro, por ejemplo, la Constitución garantiza el debido proceso, que establece que a nadie se le puede violentar su derecho de defensa, debe ser citado, oído y vencido ante un juez competente. Para que yo sea citado, debo ser notificado. Existen limitaciones a la notificación. Por ejemplo, si mi cliente vive en el extranjero, yo puedo demostrar que está en el extranjero y que al momento de la notificación él se encontraba fuera del país, la notificación no se podía hacer. Hay abogados que en la práctica, pues, realizan esta notificación así y entonces le están vulnerando el derecho de defensa. Si ese fuera el escenario, entonces por medio del amparo podríamos buscar restituirle el derecho. ¿Por qué? Porque hay una violación al derecho de defensa. Entonces el amparo podría lograr que se regresen las actuaciones al momento de la notificación y que la persona quien está siendo afectada y quien interpuso el amparo puede ejercer su defensa de la manera más idónea, por medio de su abogado. Eso pasa seguido, ¿verdad, Lee? Que a veces, pues, tenemos muchos chapines que están en Estados Unidos
y al final son demandados por cualquier situación y pues obviamente tendrían que recibir la notificación ellos porque establece la ley que la notificación debe ser de forma personal. Correcto. Entonces, sí, muy buen punto, la verdad. Si usted está pasando por eso, pues podría plantear un amparo. Tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un amparo, entre una denuncia o un recurso de apelación? ¿Cuál es la diferencia entre esos recursos? Bueno, la denuncia podría ser una denuncia administrativa o podríamos irnos a una denuncia por un tema penal. De ahí, con el tema de un recurso de apelación, bueno, en diferentes, digamos, en la jurisdicción ordinaria tenemos varios recursos, podría ser revocatoria, reposición, nulidad, apelación. Estos son recursos que, digamos, se conocen dentro de la jurisdicción del organismo judicial. Ya una acción de amparo, ya estamos hablando que es para garantizar y restituir un derecho constitucional. Entonces, el amparo no puede servir como una instancia revisora, porque el organismo judicial tiene la facultad de impartir justicia, ¿verdad? Entonces no puede venir unos magistrados, por ejemplo, de salas, bueno, o jueces de primera instancia, magistrados de salas, cortes de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, a meterse a revisar cuestiones ordinarias que ya se discutieron en un proceso judicial. Entonces, el amparo es, digamos, es muy ajeno a una denuncia, a un recurso, porque el amparo lo que va a hacer es garantizarnos el derecho constitucional. Ya que comentabas derechos constitucionales, ¿el amparo protege solo derechos constitucionales o algunos otros derechos? Pues protege los derechos constitucionales y los derechos adquiridos y ratificados por Guatemala a través de tratados internacionales. ¿Y en Guatemala tenemos diferentes tipos de amparo o el amparo es uno solo, se va en la misma línea? Pues en la práctica sí, digamos, sí tenemos diferentes tipos de amparo porque tenemos el amparo que lo conoce un juez de primera instancia, no importando la materia, que igual lo conoce un magistrado de salas, Corte Suprema de Justicia, que digamos son los amparos a los que sí se puede apelar. Y también tenemos el amparo en única instancia, que es el amparo que conoce la Corte de Constitucionalidad. La diferencia entre estos dos tipos de amparo es que, digamos, los amparos que se presentan ante un juez de primera instancia o un magistrado de sala o magistrado de la Corte Suprema de Justicia puede ser apelable, porque va a conocer la Corte de Constitucionalidad, porque ese es el órgano máximo que tenemos en justicia constitucional. Pero si el amparo es en única instancia, yo no tengo ante quién quejarme para que revise la resolución. Entonces, la diferencia es si se puede o no apelar. Si lo vemos así, básicamente los amparos van en contra del Estado. No, puede ser también en contra de particulares. Por ejemplo, hicieron... Esa era mi pregunta. Si solo en contra del Estado o bien se puede plantear un amparo en contra de particulares, de una persona en específico. Sí, digamos, fuera el caso de que sos parte de una sociedad y no se hacen las publicaciones para una convocatoria a una asamblea de la manera en la que debe de hacerse. Entonces la asamblea se va a celebrar. Dado que no hay otro mecanismo donde puedas agotar la definitividad y por, digamos, la urgencia de cuándo va a ser la asamblea, puedes presentar una acción de amparo. Pero como va a ser en contra de una persona jurídica, entonces, según la competencia, debería ser un juez de primera instancia civil. Esa palabrita siempre la hemos escuchado y alguien que nos esté viendo no me dejará mentir. Definitividad. ¿Podrías explicar qué significa eso y realmente qué es? Claro. Pues, digamos, la definitividad, no lo mencioné antes, es uno de los presupuestos que tenemos que sí hay que cumplir, pero no necesariamente en todos los casos. Digamos, cuando hablamos de definitividad es porque ya no existe recurso alguno. Digamos, me dictaron una sentencia en primera instancia civil. Yo no estuve de acuerdo, presenté mi recurso de apelación porque yo considero que hay vulneración a mis derechos constitucionales y la sentencia no está dictada ajustada a derecho. Presento, digamos, mi apelación en sala, se resuelve en sala y tampoco la sentencia me es favorable porque existe, digamos, una vulneración a mis derechos constitucionales. Entonces,
yo ya no puedo apelar porque la Constitución no reconoce más de 2 instancias. Entonces, como la vulneración al derecho constitucional sigue existiendo, entonces yo ya agoté la definitividad, porque yo agoté el recurso ordinario. Entonces yo ya me puedo ir a través del amparo para garantizar mi derecho. Si una persona hoy se le violentó un derecho y quiere plantear un amparo, ¿qué es lo primero que debe hacer? Primero, busque un abogado. Yo estoy ubicado en zona 9. Sí, no, lo primero es, sí, buscar un especialista en la materia. Y debe de buscarlo lo antes posible, porque hay plazos que hay que cumplir. Digamos, el plazo para interponer un amparo en materia ordinaria son 30 días. Y los días en materia constitucional son hábiles todos, incluidos sábado y domingo, si hay asueto, hay feriado, no importa. O sea que si el 15, que es feriado, o qué te digo yo, el 31 de diciembre, pues se me vence el plazo, está abierto. Sí, porque tenemos, digamos, el juzgado de paz de faltas de turno recibe memoriales en materia constitucional, porque todos los días y horas son hábiles. Igual está la Corte de Constitucionalidad, que está abierta 24 horas del día, igual el juzgado de turno, ¿verdad? Inclusive la Corte de Constitucionalidad da la opción de presentar los escritos de manera electrónica, a través del portal de ellos. Entonces, regresando al tema del plazo, en materia ordinaria tenemos 30 días. Pero si nos vamos a un amparo, cuando es un amparo electoral, el plazo es más reducido, son 5 días. 5 días, es más corrido. Sí, porque es más urgente. Y ahí es la importancia que siempre recalcamos acá en los podcasts de buscar un especialista en la materia. Porque al final, siempre lo hemos dicho, nosotros pues tenemos la calidad de abogados y notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Pero obviamente nos especializamos en ciertas ramas donde nosotros tenemos la expertise. Y es donde usted tiene que tener cuidado si necesita plantear un amparo, tiene que buscar un especialista. Pero hablemos un poco de cuánto tiempo nos llevaría un amparo para que se restituya ese derecho a la persona que lo planteó. Bueno, si nos vamos en estricto apego a la ley de la materia, el amparo no debería durar entre más de 25 o 35 días. Pero aquí no se cumplen los plazos. No, inclusive... Bueno, aquí yo creo que también en varios países, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que todo depende mucho de la carga de trabajo. Sí. Pero la ley de la materia establece que el trámite es de inmediato. Entonces, igual, si digamos el amparo no se tramita conforme a los plazos, podemos presentar un recurso, que en este caso es un ocurso. Para presionar. Sí, para que se respeten los plazos. Correcto. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaría en resolver ese ocurso? Porque también me imagino que, bueno, no resuelven, presentamos el ocurso y tiene un plazo también para que nos contesten el ocurso. Sí, porque digamos se presenta el ocurso, la Corte recibe, porque es la que conocería el ocurso, no importando de dónde venga el amparo, recibe la Corte, admite, solicita antecedentes, creo que da 24 o 48 horas, y después debe resolver en 48 horas siguientes. Y si hubiera un rechazo, porque pues aquí en Guatemala, como buen abogado, sabemos que con una cosita mínima que es un requisito fundamental para ellos, porque a veces hay criterios, sea el rechazo. Te dicen no al lugar. ¿Tiene que volver a plantear el amparo o hay algún recurso para...? Pues se puede apelar, porque digamos que el amparo fuera suspendido, digamos, se admite para su trámite del amparo, solicitan los antecedentes y a la luz de los antecedentes se hace un pronunciamiento por parte del tribunal. En ese pronunciamiento podría suspender el amparo, porque dice, ya no agotó la definitividad, está presentado fuera de plazo, o no tiene capacidad, hay ausencia de agravio. Entonces, lo que se puede hacer es presentar una apelación de auto de suspensión. Y lo puedes hacer de manera directa ante la Corte de Constitucionalidad, o lo puedes hacer ante el juez o magistrado que te dictó la resolución. Ahora bien, Lick, como aquí, pues nosotros no tenemos financistas, podemos decir lo que queramos, y tampoco YouTube nos veta. Pero hay que ser claros y honestos. Acá en Guatemala, la figura del amparo se utiliza mucho para trazar procesos. Y procesos electorales, procesos de elección,
Entonces, incluso para retrasar la entrega de un cargo que se le venció a alguien y no lo quiere entregar, plantea un amparo y como el amparo se tarda hasta 2, 3 años, por ahí vimos un ejemplo de la corte que tenía que entregar y tenía un asuntito ahí con un amparo, que prácticamente hicieron 2 periodos. ¿Por qué sucede esto? Al final se le da mal uso al amparo. Sí, lo que pasa es que, digamos, en la práctica hay muchos abogados que en aras de, digamos, de cumplir de manera antojadiza con lo que el cliente solicita, presentan amparos, retrasan el expediente. Por ejemplo, digamos que fuera el caso que me dictan una sentencia en materia laboral. Mi cliente no quiere pagar ahorita. Entonces vengo yo y presento un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, para admitir el amparo, se va a tardar 2, 3 meses. Requiere antecedente. Se lo manda a la sala. Para que haya un pronunciamiento del provisional, se están tardando más de un año. ¿Un año? Más de un año. Claro. Entonces estamos hablando que si para que tengamos una sentencia de un amparo que lo conoce la Corte Suprema de Justicia, podría dar entre 2 o 3 años y todavía tengo el chance de presentar una apelación. Que la Corte de Constitucionalidad sí trabaja más rápido, pero no como establece la ley. Pero ya hablando en temas políticos, ¿crees que sí se utiliza el amparo para retrasar una serie de procesos o no? Sí, sí se utiliza. ¿Y es buena práctica o no? Porque también, pues ahí considero yo que podría haberse una forma de no admitirse ese tipo de amparos, porque se nota, bueno, que todo es político, ¿verdad? Todo es político, pero considero yo que debería existir algún filtro, identificar si el amparo de verdad, pues, serviría para restituir un derecho. Pues digamos en esa línea, como primer punto, pues todos podemos presentar un amparo. Okay. Entonces, digamos que alguien presenta un amparo, sería una violación a un derecho. Después tenemos libre acceso a tribunales. También limitarle el acceso a que vaya a tribunales y presente un amparo no se puede. La Corte de Constitucionalidad integró una comisión, que es la Comisión de Viabilidad. Entonces ellos revisan que se cumpla con todos los presupuestos. Si no se cumple con esos presupuestos, empiezan a suspender amparos. Digamos, ha sido una manera de aplicar un filtro para que evitar al final este tipo de... es el objetivo, que no se planteen amparos para retrasar procesos. Correcto. Pero bueno, a ver qué pasa, porque sí, se siguen planteando amparos y al final no dan los amparos que realmente, pues no le dan trámite o se tardan para tramitar los amparos que realmente sí violentan derechos a los guatemaltecos. Pero hablando ya para un guatemalteco de a pie, ¿cómo identifica él que pues él puede plantear un amparo en algún derecho? Ejemplo, que aquí en Guatemala se está dando, hace poco vimos unos allanamientos ahí con los tramitadores, pues era una banda de disque abogados que estaban haciendo escrituras y vendiendo propiedades que realmente pues a veces la gente se va años a otros países y deja su propiedad, no la deja abandonada, pues cerrada, y cuando ellos regresan pues la propiedad ya pasó 3, 4 dueños. Entonces, en un caso, en este caso hipotético, ¿cómo identifica el cliente que puede plantear un amparo o una persona que puede plantear un amparo? Bueno, lo que primero debería hacer y lo más recomendable es busque al especialista en la materia, como primer punto. Después, digamos, si nos vamos al caso en concreto, en el que el cliente no estuvo en el país y vendieron su propiedad, entonces lo primero que hago es presentar un amparo para que se me garantice el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si yo no estaba en el país y yo puedo mostrar con mi pasaporte o un estatus migratorio que yo me encontraba fuera del país al momento de celebrarse la escritura, entonces la escritura es nula, ¿verdad? Pero eso lo tengo que ir a discutir a través de un juicio ordinario de nulidad absoluta. Pero previo a eso, para garantizar mi derecho a la propiedad, el amparo podría servir para que ya no se siga vendiendo la propiedad a más terceros, ¿verdad? Pero no te restituyen la propiedad, o sea, no te la devuelven. No, ahí me garantiza el derecho. Entonces ahí se vuelve garantista. Entonces me garantiza el derecho a la propiedad privada y me dice, bueno, perfecto, procede el amparo. Entonces yo le ordeno, yo tribunal de amparo, le ordeno al registro
que congele la propiedad y que no haga más anotaciones. Entonces, digamos, a mi cliente se le da el plazo para que acuda a la vía ordinaria, en materia civil, a promover un juicio ordinario. Hemos visto también que a veces en conflictos políticos o show político llegan con el documento y dicen, pero es que yo tengo un amparo provisional, y a veces hasta hacen el show y ahí se lo rompen, que tu amparo aquí y allá. Cuando hablan de amparo provisional, obviamente, pues la palabra lo dice, no se le ha dado el amparo total, pero ¿qué significa el amparo provisional? El amparo provisional es, digamos, la protección que el Tribunal de Amparo le otorga a quien lo solicita. Digamos que si el amparo provisional fuera que no se hagan más anotaciones, regresando al tema de la propiedad, que no se hagan más anotaciones, entonces para ejecutar ese amparo se libra un oficio por parte del Tribunal de Amparo al registrador, ordenándole que congele la propiedad. O digamos que el amparo provisional detenga la demolición de una pared. Entonces se le ordena a quien iba a demoler que no lo haga. En caso de hacerlo, se certifica lo conduciente, porque entonces aquí ya es una orden. Entonces, Esa sería otra pregunta. Si al llevar el amparo provisional, pues no cumplen, ¿ya se volvería del ramo penal? O sea, ¿se certificaría lo conducente al Ministerio Público para que investiguen pues ya la desobediencia de una autoridad máxima, o cómo procederían ahí? Sí, en este caso se hace de conocimiento al Tribunal de Amparo que la orden del amparo provisional se desobedeció. Entonces el tribunal constata que eso es cierto y entonces ya ordena certificarlo conducente. ¿Cuáles son los amparos más comunes que en tu trayectoria has visto? Digamos, he visto amparos por tema de propiedad, amparos de proyección social. Por ejemplo, hace más o menos un mes planteamos uno de proyección social. Buscábamos que se conociera de urgencia nacional una iniciativa de ley en pro de beneficio de los guatemaltecos, ¿verdad? He visto muchos amparos en materia civil. Que ojo, en ese amparo yo participé, pero lamentablemente, pues sí, le dieron trámites, se dieron los procesos, pero al final pues no se dio con lugar. Pero qué lamentable, porque seguimos teniendo malas calles. Las calles están malísimas. Y a nosotros nos tocó que pagar el impuesto de circulación, porque al final nos lo imponen y se recaudan millones y al final no arreglan absolutamente nada. Nosotros seguimos gastando en llantas y el objetivo de ese amparo al final no era que la ley se aprobara. O sea, el objetivo del amparo era que el Congreso conociera esa ley de urgencia nacional, que al final pues no se conoció, ¿verdad, Lick? No. Digamos, la Corte, al momento, porque lo conoció la Corte de Constitucionalidad, este fue un amparo en única instancia. ¿Por qué? Porque era en contra del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, la Corte simplemente dijo, no tiene los presupuestos necesarios para otorgar el amparo provisional y nos siguió el trámite del proceso. Pero se puede pedir que se aclare o se amplíe, los autos también. Entonces, al tenor de eso, pues le presentamos una solicitud de que nos dijera específicamente por qué no se cumplía con los presupuestos, si es clarísimo que los cumple. Entonces, si al final lo que no querían era otorgar la protección provisional, que es una mala práctica, no debería estar en la ley. Que al final ahí nos criticaron un montón, y saludos a quienes le mandaron saludos a mi mamá, porque algunos a favor y otros en contra, algunos pues ahí escribiendo que era político, que aquí, que allá, y no, simplemente yo creo que siempre lo he dicho yo y mantengo esa postura, que nosotros podemos hacer el cambio, y cuando nosotros podemos actuar, deberíamos de hacerlo. Nosotros somos abogados y al final tenemos esa, tal vez no potestad, no, que tenemos el acceso, la tenemos más fácil que un ciudadano pues que no es abogado, porque tiene que costear, y lo hicimos con el fin de ¿qué? Con el fin de ayudarlo a usted, al bolsillo del guatemalteco, que al final se conociera y verificara al Congreso pues si era viable o no era viable, ¿verdad, Lick? Claro, o sea, nosotros no si tuvo que haber buscamos hecho un análisis, no consideras vos que al final tuvieron que haber hecho un análisis, obvio, es plata, eran millones, pues, que al final pues se iban a regresar y otros no iban a pagar.
Claro, o sea, nosotros presentamos el amparo porque no podíamos agarrar la llanta y tirarla. Sí, que por ahí otros hicieron el show, no hicimos show. No, nosotros lo que buscábamos, no queríamos influir en el Congreso, porque ese no era el objetivo. Lo que buscábamos era que se conociera de urgencia nacional, como lo hacen con muchas otras iniciativas. Cuando les conviene. Claro, iniciativas que a mi consideración no tienen sentido. Una que acaban de aprobar, por ejemplo. Claro, claro que sí, que al final y por ahí hubo un diputado que no es que lo apoye, ¿verdad? Pero decía, si se esconden detrás de la religión. No tenía sentido, y por ahí vi también que había otra de nacionalizar a 2 jugadores. Tenemos talento aquí en Guatemala, ¿por qué seguimos buscando nacionalizar jugadores de otro país? Que al final no estoy diciendo que sean malos jugadores, tienen su talento, pero ¿por qué no apoyamos al guatemalteco? No, que nos metemos, pero al final no fue aprobado, o sea que no nacionalizaron a los jugadores, solo la de la religión, ¿verdad? Pero Habiendo cosas que de veras, o sea, ameritan. Por ejemplo, ¿por qué no se enfocan en en el tema de salud, en el tema de ver las escuelas, en la infraestructura? Tenemos un pésimo estado. que no avanzamos con el tema de salud. Al final las manifestaciones pues continuaron y ahí siguieron haciendo su show. Con salud no digamos, estamos pésimos. Si usted ha visitado el Hospital Roosevelt, ahí ni lo atienden. El San Juan de Dios dicen que está más o menos. Entonces, 2 hospitales tenemos básicamente para 16 municipios y ahí por ahí dicen que el de Villanueva está más o menos. Pero imagínate. O sea, Sí, pero a veces el problema no viene, digamos, de los trabajadores, porque hay muy buenos médicos claro. en estos hospitales. El problema es que no hay recursos. No. Entonces, ¿cómo vas a poner a un médico a que sane a alguien si ni siquiera tiene algodón? Y que por ahí ya viene el tema del presupuesto del siguiente año, que le quieren aumentar. Sí. Entonces por ahí van a salir muchos amparos. ¿Por qué platicamos eso? Porque por ahí van a salir un montón de amparos y a veces plantean los amparos a conveniencia de ellos. O sea, Sí. no con esa objetividad de restituir un derecho, no que con el fin de atrasar otro proceso o truncarle al otro, pues de repente él sí tiene buen planeamiento con el presupuesto y así nos vamos a ir los 4 años y al final no vamos a ver nada. Sí, pero De amparo nosotros tras amparo. digamos, como guatemaltecos, tenemos también el derecho a fiscalizar. Claro. Podemos, digamos, solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública cómo fue solicitado el presupuesto. Digamos, vámonos al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. ¿Cuánto es la planificación de cómo se iba a invertir en las carreteras? Y podríamos buscar, digamos, de este año cómo se ha ejecutado. Porque lo que hacen es que esperan a los últimos meses o los últimos días del año para empezarse a malgastar el dinero, cuando lo debieron haber hecho a principios de año. O sea, empezar a trabajar tal y como lo planificaron, porque para eso se les dio la plata, no para que se la anden echando en los bolsillos. No hay ejecución al final, ¿verdad? No hay ¿No? ejecución, ya vamos para 2 años y no es criticar al gobierno, porque yo creo que a veces mucho profesional o mucha persona que tiene acceso a poder pues compartirle a ustedes, toma la crítica así como que va uno en contra del gobierno, no que simplemente que se dejan bien las cosas. Y tocamos este tema porque de ahí viene un sinfín de amparos y yo creo que la información es pública, hay páginas donde podemos ver los amparos que plantean. Tal vez no se pueden meter de lleno, sería bueno que dieras dónde pueden ver todos los amparos que van planteando. Digamos, está la página de la Corte de Constitucionalidad. Por medio de la página de la Corte se puede ver, hay un calendario de qué amparos van a conocer en las sesiones. El resultado y digamos de lo que los magistrados resolvieron no lo podemos saber, pero sí podríamos revisar expedientes anteriores. Igual la página de la Corte también hace comunicados cuando son resoluciones de interés nacional, donde las publica. Esas serían, digamos, básicamente. Según tu experiencia, Lick, ¿consideras que debería existir alguna reforma por ahí en la ley de amparo? Yo creo que una reforma como tal no. Creo que la aplicación de la ley. Porque es una ley pequeñita. Sí, O sea, inclusive. para los que estudiamos Derecho, creo que esa es una de las mejores porque es cortita, o sea, son unas cuantas páginas, ¿verdad? Sí, pero digamos, inclusive se emitieron hay un auto acordado y un acuerdo. Que se hicieron unas modificaciones a la ley de amparo. La verdad es que muy atinadas.
pero creo que con que cumplieran los plazos que están ahí. Suficiente. Suficiente. Es que nosotros aquí en Guatemala tenemos muy buenas leyes. No. Buenas y un montón de leyes. Pero que la aplicáramos. Sí. O sea, tenemos, digamos, juicios increíbles. Está el juicio de imprenta, que es el juicio por jurados, que está en una ley constitucional. O sea, podríamos aplicarla también. Tenemos la exhibición personal, que es es un proceso constitucional también. Tenemos la inconstitucionalidad en caso concreto, general parcial. Todos estos procedimientos están en la ley, son muy atinados. Pero lo que pasa es que no se cumple con los plazos. Es triste ver eso. Sí, lamentablemente en procesos penales, civiles, laborales, se tardan meses, años. En los procesos penales hemos visto a muchos sindicados que por un delito menor pierde su primera audiencia porque al final no obtuvo la medida sustitutiva, se va 3 meses a los preventivos que son malísimos, que ahí pueden ver el episodio del sistema penitenciario, malísimo el sistema penitenciario de Guatemala, y de repente pues pasa algún suceso, viene aquí a Torre de Tribunales, le suspenden la audiencia y otros 3 meses, hay gente que pasa hasta 1 año, pasa mucho en el delito de extorsión, que lo hemos dicho varias veces, no preste su cuenta, porque al final, como dice el dicho, el que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta, porque prestan la cuenta y es dinero de extorsión, y al final el Ministerio Público solo va a individualizar a las personas quien recibió el dinero, y al final uno llega ahí a Torre de Tribunales a decir es que mi hermano, que mi primo. Yo he tenido casos que hasta los hijos le han dicho, mira papá, te van a depositar un dinero y resulta que es de extorsión, y los papás se van como sindicados en esos famosos allanamientos donde agarran bandas. Entonces sí es bien complicado con el tema de los plazos. Licenciado, la verdad que hablar de tema constitucional, porque pues el amparo ya entra ante el tema constitucional, es bastante extenso. Lo quisimos hacer pues corto para que la población guatemalteca entendiera. ¿Qué conclusiones les podrías dar a los guatemaltecos para el que de repente piensa que es inalcanzable plantear un amparo? ¿Qué conclusiones les darías y qué consejos les darías más que todo a ellos? Si tienen algún problema y lo ven por perdido, porque también por ahí se podrían ir por esa vía. Claro, en esa línea pues, te comento y les comento que si exista, digamos, yo no tengo los recursos económicos para poder buscar un profesional del derecho que pueda pues, accionar de parte mía a través del amparo, se puede ir a los tribunales. Ellos pueden, los secretarios o, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, los oficiales pueden hacer el amparo ahí. O podría ir a la Procuraduría de Derechos Humanos también para pedir el apoyo. Lo ideal es siempre informarse. Tenemos tecnología al alcance. Es cierto que a veces las series coreanas y los videos de gatitos son buenos, pero también podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Podemos fiscalizar a los funcionarios, podemos investigar un poquito más, a manera de que nosotros vamos leyendo un poquito más y educándonos más en la materia, podemos tener más controlados a los funcionarios públicos. Porque ellos, al momento de que están haciendo campaña, lo abrazan a uno y que dice que sí, que yo como frijoles, que esto y que lo otro. Pero vaya a ver ahorita que están comiendo. Ahorita no les enteran. No, gracias, Lick. La verdad que también pues nos gustaría que nos hables un poco por qué te consideras especialista. Pues yo te conozco y sé que casi ya cerraste tu maestría en Derecho Constitucional y tus años de experiencia, pero que le digas a la gente realmente dónde estás trabajando actualmente. ¿Y por qué crees que sos expertise en temas de derecho constitucional y obviamente, sobre todo en el amparo, verdad? Claro. Bueno, para responder a tu pregunta, pues yo inicié en el ámbito legal desde el año 2012. Estuve trabajando en una firma de abogados, especialista en temas complejos, y ahí pues realicé más de 10,000 horas facturables.
A nivel internacional es considerado como especialista en la materia. Yo tengo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, soy abogado y notario, tengo cierre de pensum de maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala y estoy ya trabajando la tesis para poderme graduar de magíster y ya pues iniciar estudios de doctorado. ¿Dónde laboras actualmente? Actualmente pues estoy en la firma de abogados JR Law, ubicado en Zona 9. Que yo también soy parte y la verdad que por acá les va a aparecer los datos de la firma, donde pues realmente nosotros manejamos casi todas las ramas del derecho y hay un especialista en cada rama y usted nos puede contactar si tiene algún problema y pues ahí nosotros lo solucionamos y si no le buscamos solución, porque la idea es ayudarlo a usted cuando usted está ya como cliente. Pero también estos episodios sirven para que usted se informe y la verdad que se le vaya aclarando el panorama si usted tiene ese problema. ¿Algo más que agregar, Lick? No, únicamente, bueno, tal vez solo decir, reiterar el tema, infórmese. Y si tiene alguna duda, búsquenos, les va a aparecer la dirección de la oficina y los números de teléfono por si desean hacer una consulta. Y si no, al abogado de su confianza. Pero sí, infórmese antes de actuar. Y que sea especialista sobre todo. Y si usted llegó hasta este momento, usted puede decir, ahora yo sé de amparos. Recuerde suscribirse, escribir sus comentarios, que es importante porque nos ayuda a nosotros a seguir dando varios temas que sea de su interés. También dele clic a la campanita para ser el primero al momento que nosotros subamos un video. Recuerde que estamos todos los sábados, seguirnos en las redes sociales es muy importante, así se va informando cuál será el invitado de cada sábado. Fue un gusto estar con ustedes, hasta la próxima.